Bien, aquí vamos entonces a hablar en sucesión de Aprendo con Rafael. Mañana es 27 de febrero y en el país se va a conmemorar el 179 aniversario de la separación de los dos países, de Haití y de República Dominicana, o de la independencia también, como muchos llaman. Hay algunos datos que es importante nosotros poder aclararlo con ustedes. Yo estuve en Nueva York hace 2 semanas, estaba ofreciendo una conferencia por allá y comencé a hablar con mi hermano el Pepo, como le decimos cariñosamente, un saludo para mi hermano Francisco el Pepo y su esposa Casey por toda la acogida que me dieron en esos días, al igual que mi hermana Sunilda, bueno, y todas las personas que de alguna manera, Pamela, estuvieron involucrados en esto. Entonces yo hablaba con el Pepo y le decía que en la noche del 27 de febrero lo que significó fue un hecho político, no un hecho militar, porque el único tiro que ahí se lanzó fue el de Mella, el trabucazo. Y Pepito me dice, pero ven acá, y entonces tú me vas a decir a mí ahora que aquí no se peleó esa noche y que aquí no mataron gente esa misma noche. Digo yo, no, Pepito, ¿cómo va a ser? Pero entonces tú me estás ahora mismo devolviendo a mí otra vez todo lo que es mi patriotismo, porque ¿cómo es posible que aquí de que no se peleó? Digo yo, no, Pepito. Entonces comienzo a explicarle que les reitero que lo de esa noche lo que se hizo fue un acto político, no un hecho militar. Y paso a explicar. ¿Qué pasa? Uno de los problemas que ha tenido Haití desde sus inicios es que no ha tenido una estabilidad política, porque en Haití siempre terminan dándose golpes de Estado, matándose a los presidentes, y tenemos un hecho reciente con el presidente Jovenel Moïse, pero los golpes de Estado que han tenido en la historia de Haití, 6 presidentes no han concluido su mandato completo. E incluso en la historia reciente de Haití, en los últimos 20 años, solo 2 presidentes han concluido, que han sido René Preval y Michel Martelly. Después nadie ha concluido un periodo de gobierno. Eso ha sido un problema eterno en Haití. Resulta que en Haití se generó un descontento con Boyer, que fue el único que logró unificar las dos partes de la isla. Pero resulta que el presidente, Boyer, no tenía su asiento aquí, su asiento estaba en Haití. Eso hacía que aquí lo que hubiese fuera una especie de gobernador. Pero resulta que los militares que aquí habían sido entrenados por los haitianos, pero no eran haitianos, eran dominicanos. En Haití se formó un movimiento llamado La Reforma para empezar a pelear contra Boyer y tratar de destituirlo. Y ese movimiento era encabezado por Charles Gerard. Pero que Gerard lo que quería era que cuando le dieran el golpe de Estado a Boyer, entonces asumir él la presidencia. Y eso es lo que él pensaba. Pero resulta que aquí un movimiento empezó a surgir con unos muchachos muy jóvenes, encabezados por Juan Pablo Duarte y José María Serra, que empezaron a hacer un periodiquito para decirle a la gente que debíamos hacer una revolución, que nosotros podíamos independizarnos, etcétera, etcétera. Y ese proyecto de Duarte y de José María Serra empezó a calar en otros jóvenes. Y con eso se conformó una asociación secreta que se conocía como la Trinitaria. ¿Qué pasa? Cuando se le da el golpe de Estado a Boyer y se destituye, Charles Gerard automáticamente pensó, espérate, que ahora el presidente voy a ser yo. Pero se encontró con una pared, porque lo que estos muchachos querían era que nosotros fuésemos un proyecto independiente. De manera que Duarte y el grupo de los trinitarios dicen en el campo que en la vida uno tiene que aprender a entrar con la del otro para salirse con la de uno. Duarte y los trinitarios apoyaron a Gerard y su movimiento de la Reforma
Pero cuando Jera viene aquí creyendo que va a comer con su dama, se encuentra con que estos muchachos dicen, no, lo que nosotros vamos a hacer es una independencia nuestra. ¿Qué pasa? Lo que hicieron los trinitarios fue, con Mella a la cabeza, porque como Duarte era el cabecilla de todo el proyecto, lo primero que hizo Charles era que, como ya sabía quién era Duarte y esos muchachos, a Duarte empezó a perseguirlo y Duarte tuvo que salir del país corriendo. Por eso Duarte no está la noche del 27 de febrero. Pero sí quedan los otros. Está Mella, está Sánchez, etcétera. Y ellos acordaron de que el 27 de febrero, en la noche, realmente ellos se reunieron el 26 en la madrugada, en la noche, porque se iban a reunir a las 10 de la noche. Y se iban a reunir en donde estaba el matadero, que estaba frente a la puerta de la Misericordia. Y ahí ellos se iban a reunir para hacer el acto político de lectura de la proclama de independencia e izar la bandera que había confeccionado Concepción Bona esa noche. Esa noche entonces los que estaban ahí incluso eran poca gente, ni siquiera eran muchos. ¿Qué pasó? Ellos se pusieron de acuerdo con un militar que era dominicano llamado Martín Girón. Martín Girón era quien estaba en la Puerta del Conde o en ese baluarte, porque era quien custodiaba la entrada a la ciudad, junto con aproximadamente 20 militares más que también eran dominicanos. Entonces lo que hicieron los trinitarios fue que convencieron a Martín Girón del proyecto, y esos militares que estaban ahí entonces se volcaron en favor a lo de la independencia. La noche del 27 de febrero, cuando ellos se reúnen, había miedo. Incluso ahí habían personas que le estaban sugiriendo a Mella que cambiaran eso para otros días y que lo pusieran otro día, porque cuando viene a ver, a ellos lo iban a descubrir y lo iban a perseguir, etcétera, etcétera. Y Mella dijo, no, se equivocan, eso va. Y ahí también estuvieron presentes el primo de la esposa de Mella era José Fabrea, y ahí estuvo presente. Le voy a buscar aquí porque yo lo publiqué en mi Instagram, Aprendo con Rafael, y ustedes lo pueden buscar después. Voy a buscar aquí en el Instagram porque aquí tengo los nombres exactos de cómo se llamó el papá o el suegro de Mella, que se llamaba, que el papá de José Fabrea, y un cuñado de Mella, un hermano de José Fabrea, que también estaba ahí. Bueno, no me quiere cargar el Instagram, pero lo pueden buscar en mi Instagram, Aprendo con Rafael. Ellos estaban ahí y ellos fueron de los que decían, no, es esta noche que nosotros acordamos. ¿Qué pasa? Sánchez llegó un poco más tarde. Sánchez llegó próximo a las 12 de la noche y llegó sudado y cansado. Y le preguntaron a Sánchez, ¿qué pasa? Y Sánchez dice, yo creo que nos descubrieron porque sentí que militares haitianos me estaban persiguiendo y yo tuve que tomar otra ruta para llegar hasta aquí. Entonces ahí le dicen otra vez a Mella, no, Mella, vamos a poner esto para otro día. Y Mella dice, no, eso se acordó esta noche. Y entonces Mella agarra y da el trabucazo. Cuando ellos suben de la Puerta de la Misericordia a la puerta del Conde, que lleva ese nombre por el conde de Peñalba, que fue a quien trajeron los españoles para poder contrarrestar a los barcos piratas que asaltaban los barcos que venían hacia la colonia. Ellos subieron a la Puerta del Conde y como ya Martín Girón estaba alertado, lo único que hizo Martín Girón fue que le dio a ellos la llave de la ciudad y le pasó el mando a ellos. Entonces ellos izaron la bandera que había confeccionado Concepción Bona, la bandera dominicana, que dicho sea de paso, en estos días hay un problema y qué bueno, voy a aprovechar para hacerlo, porque el uniforme del equipo dominicano que va al Clásico Mundial de Béisbol no ha caído bien, porque según la gente lo asocia el color del uniforme con el color de la bandera de Haití. Y no es así. Según me explicó mi buen amigo Misael Rincón, que es un experto en diseño,
Misael me dice que el problema que tuvo con el uniforme fue en el sentido de que degradaron el azul y el rojo. Entonces, al degradar los colores del azul y el rojo, lo que se hizo fue que el color que salió fue como un color más oscuro, y por eso quizás se parece un poco más a la bandera de Haití, pero que no ha sido algo que se hiciera con ninguna alevosía ni con ninguna intención, sino que eso se debió a ese hecho de haber degradado el color del azul y del rojo. Entonces, yo les solicitaría a la población a que no ponga atención a ese tipo de cosas, que eso no aporta nada, ese tipo de situación, porque ahora quieren decir que eso es parte de la fusión de la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas no son ciertas, por más que se quiera decir. Entonces, volviendo otra vez al tema de la aquí tengo ya para decirle, Josefa Brea. Entonces, estaban ahí presentes en la Puerta del Conde esa noche, junto a Mella. Estaban, déjame buscar aquí, su hijo mayor, que era Ramón María Mella Brea, que después ostentó el cargo de general de brigada. También estaban, porque ellos procrearon 4 hijos, Mella y Josefa Brea. Entonces tengo aquí, el padre de ella y el hermano. El padre se llamaba José Gertrudis Brea Tejada y su hermano se llamaba José Nazario Brea Hernández. Entonces, José Gertrudis Brea Tejada, que era el suegro de Mella, y José Nazario Brea Fernández, que era el cuñado de Mella, porque la esposa de la mamá, la suegra de Mella, se llamaba Ramona, no, se llama Josefa Hernández, perdón, se llamaba la mamá de Josefa Brea, de la suegra de Mella, se llamaba Josefa Hernández. Entonces, y Josefa Hernández, se resultaba ser tía de Concepción Bona, la que confeccionó la bandera, porque el segundo apellido de Concepción Bona era Hernández. Entonces, el papá, el suegro de Mella, el cuñado de Mella, estaban ahí esa noche, junto a otras personas más que también estaban. Entonces, reitero, la noche del 27 de febrero, lo que se hizo fue un hecho político, no militar, porque la primera batalla fue el 19 de marzo. Ahí sí fue que empezó el hecho militar, porque al enterarse en Haití de que aquí se había entonces levantado ese movimiento intentando una separación de la isla, ahí Charles Gerard en ese momento decide conformar un ejército de 30,000 hombres para entrar al país. Y esos 30,000 hombres iban a entrar por lugares diferentes, por la zona de Jimaní, por esa entrada venía Charles Gerard con unos 10,000 personas. Por la zona de Neiva venía también otro grupo, por la parte de Elías Piña, con 10,000 personas, y por la parte de Santiago, saliendo desde Cabo Haitiano, venía también otro grupo al mando del general Sufrón. Entonces, el ejército que nosotros armamos fue un ejército relativamente diezmado, porque ese ejército estaba en donde está hoy el Parque Colón, que esa era la plaza de armas. Ahí estaban reunidos a ver quién era que iba a asumir el estar al frente del ejército dominicano. Nadie quería, todo el mundo tenía miedo. De hecho, hubo dominicanos aquí que cuando supieron que de Haití venían 30,000 soldados, salieron corriendo, se fueron para otros países, etcétera. Aquí quedó poca gente. Entonces, esos grupos de soldados, ahí estaba Pedro Santana en esa reunión. Pedro Santana, que tenía vestido ese día una chaqueta, una casaca verde. Entonces, ahí Santana dice, bueno, yo puedo asumir
encabezar el ejército si esta gente obedece y hacen lo que yo diga. Ah, ok, no hay problema. Y ahí se nombró a Santana. Y Santana salió con aproximadamente un ejército diezmado, menos de 1,000 personas, pero que se fue añadiendo personas en la medida que pasaron por San Cristóbal, que pasaron por Baní, y realmente al final nosotros logramos terminar con un ejército, ¿saben de cuánto? De unas 1,200 personas, cuando Haití venía con un ejército de 30,000 por diferentes francos. Pero la próxima semana yo les prometo a ustedes que les voy a concluir la historia para que ustedes vean cómo fue que esa batalla se ganaron, porque no fue solamente peleando, fue base a estrategia y a engaño y escaramuza y eso. Entonces yo les voy a explicar a ustedes en la próxima semana cómo fue que nosotros ganamos las primeras batallas de independencia. Hasta aquí nuestra sesión de Aprendo con Rafael y entonces regresamos ya para la parte final de este programa.